A continuación, realizaré la presentación de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicios, presentado por Juan Sebastián Casallas. El capítulo 1 de este libro, llamado Generalidades. Este capítulo está compuesto por las siguientes temáticas: contabilidad financiera, contabilidad de costos, contabilidad general o administrativa, diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial, similitudes entre la contabilidad financiera y contabilidad gerencial, y por último, papel de la contabilidad administrativa en el proceso administrativo. La primera temática de este libro es llamada contabilidad financiera y contabilidad de costos. Vamos a hablar primero de la contabilidad financiera y sus objetivos. La contabilidad financiera tiene como objetivo informar los niveles de activos, pasivos o patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Los niveles de inversión de la empresa, de su endeudamiento y participación patrimonial. Por otro lado, evalúa los cambios que se producen en el capital como resultado de las operaciones. Tiene como objetivo presentar una información financiera a los usuarios, los cuales pueden ser inversionistas potenciales, acreedores, proveedores banqueros, las entidades gubernamentales, las agremiaciones sindicales y el grupo directivo. A continuación, hablaremos de la contabilidad de costos y sus objetivos. En la lectura se define como la contabilidad que informa, clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Tiene como objetivos los siguientes: proporciona la información suficiente para determinar el costo de ventas y poder calcular la utilidad o pérdida del periodo. Informa de igual forma de los costos de inventario con miras a la presentación del balance general y estudia la situación financiera de la entidad. De igual forma, suministra información para ejercer un acuerdo de control administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas. Y por último, es una herramienta que facilita y ayuda a la implementación de nuevas acciones por parte del gerente, o en este caso, una estrategia de negocio implementada por la entidad. Contabilidad gerencial o administrativa. De acuerdo al libro, la contabilidad general administrativa es un sistema de información de servicio de las necesidades de la administración, con orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. La administración gerencial se ocupa de las siguientes funciones: incentivar a los administradores para llevar el control, incentivar a los administradores, llevar un control táctico o desarrollar una estrategia, ya sea a corto o a largo plazo, para la organización. De igual forma, permite la realización del control administrativo, evaluar el desempeño gerencial y motivar a los administradores con los objetivos de la empresa. Diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. La contabilidad financiera hace énfasis sobre el futuro. Esto quiere decir que provee de información del pasado o hechos históricos de la organización. Obviamente esta información es usada con base para formular los planes en el futuro. Por otro lado, la contabilidad gerencial se orienta hacia el futuro debido a que una de las funciones esenciales del ejecutivo es la planeación, dirigida al diseño de acciones que proyectan al empresario o la empresa. Una gran diferencia entre la contabilidad gerencial y financiera es que la contabilidad gerencial otorga más relevancia a los datos cualitativos y los costos necesarios en el análisis de las decisiones, que en muchos casos son aproximaciones o estimaciones que se efectúan para predecir el futuro de la empresa. Por ende, este hace un énfasis mayor en la precisión. Sin embargo, la contabilidad gerencial no está regulada por principios de contabilidad, ya que esta información se ajusta a cada una de las necesidades de los usuarios quien la requiere. Por otro lado, es decir, las empresas no están obligadas a diseñar un sistema interno de información que facilite la gerencia o la toma de decisiones acertadas. Es por esto que estas diferencias entre contabilidad financiera y contabilidad gerencial es que la financiera es un sistema necesario. La contabilidad gerencial es una opción y una alternativa más que una obligación. La contabilidad gerencial hace hincapié
en las áreas de la empresa como células o centros de información. ¿Qué quiere decir esto? Que su eje principal está enfocado en los productos, actividades, procesos, eh, divisiones, departamentos y otros centros de responsabilidad. Finalmente, la contabilidad gerencial como sistema de información administrativa recurre a disciplinas como la estadística, la economía, la investigación de operaciones y las finanzas. Lo que quiere decir que otorga relevancia a información no esencialmente monetaria. Papel de la contabilidad administrativa en el proceso administrativo. Facilita la planeación, el control administrativo, procesos en toma de decisiones. Esta contabilidad ayuda a la planeación desde el punto básico como definir precios de venta, objetivos de venta, mezcla óptima del producto y venta, estructura de costos, utilidades y rentabilidades atractivas para el negocio. Esto hace que se realice un plan y una motivación para llegar a una meta con la empresa en el futuro. La contabilidad administrativa toma también un papel en el control administrativo, ya que sirve para evaluar los resultados y propiciar, por ende, el mejoramiento continuo de las organizaciones, planes o estructuras de la organización. Por último, en el proceso de toma de decisiones, la contabilidad administrativa ayuda a tomar la mejor decisión, ya que la información que suministra es relevante con relación a la situación que se está analizando. El capítulo 2 es llamado clasificación de costos. Este capítulo tiene los siguientes temas: criterios de capacidad, clasificación de los costos, métodos para analizar y separar costos mixtos. Los criterios de capacidad se componen por capacidad teórica, máxima, ideal, capacidad práctica, capacidad normal y capacidad propuesta. La capacidad teórica máxima ideal es aquella en donde no se consideran las restricciones generadas por variables endógenas o exógenas al sistema. Es cuando se tiene en cuenta la máxima actividad posible a desarrollar, pero no se tiene presente la parálisis que puede sufrir el sistema por diferentes causas: mantenimiento, ya sea curativo o preventivo, fallas en el personal como insistencia, inexperiencia e ineficiencia, problemas en los insumos como en los materiales, suministros, combustibles, energía, entre otros. La capacidad práctica es aquella en donde se ponderan todas las restricciones posibles generadas por variables endógenas y exógenas al sistema. Además, la capacidad normal es aquella que tiene en cuenta, además de la capacidad práctica, la demanda del producto o del servicio para el largo plazo. Por último, capacidad presupuestada. Este criterio considera la producción y las ventas, combina el presupuesto de ventas y la capacidad práctica. Es muy importante tener la capacidad o entender la capacidad de una empresa determinada, ya que esa puede ser o una fortaleza o una debilidad muy importante en una organización, ya que se puede prestar un gran servicio, tener un buen producto, pero si la empresa no está capacitada o estructurada para enfrentar esta necesidad, puede ser un problema para la organización. Clasificación de los costos. La clasificación de los costos pueden ser clasificadas de acuerdo con el enfoque que se le dé. El primer enfoque es de acuerdo con la función en la que se incurren. En este caso, el tipo de costos serían costos de producción, costos de distribución de venta y costos de administración. Finalmente, costos financieros. La segunda clasificación es en función del tiempo. Ese tipo de costos son costos históricos, costos predeterminados. Un ejemplo de ellos podría ser el costo estándar o un costo estimado, entre otros. La tercera clasificación es de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento, producto o proceso. Estos serían los costos directos y los costos indirectos. Esto facilita ejercer un mejor control y una mejor asignación de los recursos dentro de una organización.
El cuarto es de acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos. Estos serían los costos del periodo y los costos del producto. Los costos del periodo afectan el resultado de la utilidad en el momento que se considere causado, no se acumulan en el inventario y se identifican con un periodo de tiempo. Costos de productos son aquellos que se acumulan en un inventario de materia prima, productos en proceso o productos terminados. Se aplican en los ingresos del producto que se vendió, de lo contrario quedan inventariados. El quinto es de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia del costo. Estos tipos de costos son costos controlables, los cuales son una persona de determinado nivel tiene una autoridad para incurrirlos o no. Y costos no controlables son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel no tiene autoridad para incurrirlos. La sexta clasificación es de acuerdo con su comportamiento frente al nivel de actividad. En este caso tenemos los costos variables, aquel costo tal que cambia o fluctúa en relación directa con una actividad o volumen dado, mientras que el costo unitario permanece constante dentro de un rango de tiempo y actividad dada. El costo fijo, aquel costo que se puede incrementar por el aumento de la capacidad instalada, compra de maquinaria y equipo, por ejemplo, y puede disminuir al tener que tomar decisiones de control de costos por efectos de descensos permanentes en los niveles de actividad. Los costos mixtos o semivariantes son aquellos costos que tienen un componente fijo y uno variable. La séptima clasificación es de acuerdo con su importancia para la toma de decisiones. En este caso tenemos los costos relevantes y los costos irrelevantes. También se clasifican por el tipo de sacrificio incurrido. En este caso están los costos desembolsables, son aquellos que implican desembolsos en efectivo, o los costos de oportunidad, son aquellos en los que se incurre por tomar una decisión en lugar de otra. Finalmente, están los costos de acuerdo con el cambio presentado en un aumento o disminución de la actividad. Acá tenemos los costos diferenciales y los costos sumergidos. Los primeros tienen una analogía con el costo directo, se aumentan o se disminuyen por el cambio en una operación actividad de la empresa. Los costos sumergidos, llamados igualmente costos muertos, son costos históricos, costos del pasado que no implican el presente o futuro un desembolso de efectivo. Métodos para analizar y separar los costos mixtos. Existen dos métodos: método del punto alto y punto bajo, y método de mínimos cuadrados. El método de punto alto y punto bajo se basa en la estimación de la parte fija y variable a diferentes niveles de actividad. Estos son calculados a través de una interpretación aritmética entre dos diferentes niveles, la cual asume un comportamiento lineal del costo. El procedimiento es el siguiente. Se selecciona la actividad que servirá como denominador, según considere apropiado, ya sean horas, personas atendidas, artículos vendidos, horas maquinarias, también horas laborales de hombres. El segundo paso, se identifica el nivel relevante dentro del cual el costo fijo permanece constante. Después se determina el costo total de los diferentes niveles de actividad. Y finalmente se hace una interpolación entre los dos niveles de actividad mínimo y máximo para determinar la parte fija y variable. Esto se hace de la siguiente forma. Se resta del volumen máximo de actividad el volumen mínimo. Después se resta el costo máximo al costo mínimo. Se divide la diferencia entre dos costos entre la diferencia de volumen de actividad. El resultado de esta división es el costo variable por unidad. Finalmente se determina el costo fijo total. Se resta del costo total de cualquier nivel de actividad máximo o mínimo el valor del costo variable total, costo unitario por volumen. El segundo método es método de mínimos cuadrados.
Este método se basa en cálculos matemáticos que se fundamentan en la ecuación analítica de una línea recta, como se muestra en la ecuación de la presentación. Las variables son variable dependiente, costo fijo total, costo variable por unidad, variable independiente, y así se estructuran en la gráfica de mínimos cuadrados, al reemplazar estos signos por los valores reales que tiene la empresa. Capítulo 3. Costeo variable y costeo total. En este capítulo se tratan los siguientes temas: fundamentos del costeo variable, ventajas del costeo variable, desventajas del costeo variable, margen de contribución, el costeo variable y sus sistemas de acumulación de costos. Costeo variable, fundamentación, ventajas y desventajas. Fundamentos del costo variable. El sistema de costeo variable divide los costos en fijos y variables, no importa la función que pertenezcan, y considera como costos del producto, comercialización del producto o prestación de un servicio únicamente los desembolsos relacionados directamente con la producción, comercialización y prestación del servicio. Ventajas del costeo variable. Elimina las fluctuaciones en los costos por efecto de los diferentes volúmenes de producción. Facilita la elaboración del presupuesto de efectivo debido a que normalmente los costos variables implican desembolsos. El hecho de no incluir en el costo del producto los costos indirectos fijos. Las utilidades por costeo variable dependen de las ventas, mientras que en el sistema de costeo total se muestran más utilidades por el solo hecho de producir. Desventajas del costeo variable. La separación de los costos en variables y fijos es una labor difícil. Si no se realiza con cuidado, genera errores en la evaluación de los inventarios. Aún no es aceptado para los reportes oficiales, lo cual implica llevar doble información, una para usuarios externos y otra para usuarios internos de la organización. Cuando las ventas son estacionales, periodos de grandes pérdidas son seguidos por periodos de grandes utilidades, lo cual desconcierta a cualquier usuario de la información. Enseguida vamos a ver las diferencias entre ambos sistemas. El sistema de costeo variable considera los costos fijos, producción, como costos del periodo. Por otro lado, el costeo total los distribuye en las unidades producidas. Para valorar los inventarios, el costeo variable solo contempla los desembolsos variables. El costeo total incluye los fijos y variables. Las utilidades en uno u otro sistema varían cuando hay cambios en los inventarios, debido a la capitalización o no de los costos fijos. Margen de contribución. Existen tres márgenes de contribución: margen de contribución unitario, margen de contribución porcentual y margen de contribución total. ¿Pero qué es el margen de contribución? El sistema de costeo variable se concentra primordialmente en el margen de contribución, que es la diferencia entre las ventas y los costos y gastos variables. El margen de contribución permite conocer a la gerencia la cantidad de dinero con que contribuye cada una de sus líneas a cubrir los cargos fijos operacionales. El margen de contribución puede ser, como fue anteriormente mencionado, unitario, porcentual y total. El margen de contribución unitario indica con cuánto contribuye cada unidad vendida al cubrimiento de los costos y gastos fijos. Margen de contribución porcentual o índice de contribución. El margen de contribución determinado o porcentaje indica porcentaje de contribución de cada producto para cubrir los costos fijos operacionales y generar utilidades. Margen de contribución total. Se expresa como el resultado de las ventas totales menos los costos y gastos variables totales, o el margen de contribución unitario por las unidades vendidas. Nos da el total del margen de contribución total. El costeo variable y los sistemas de acumulación de costos. El sistema de costeo variable puede aplicarse en sistemas que carguen al producto costos reales, costos normales o costos estándar. Por otro lado,
El sistema de acumulación de costos normal se carga al producto costos reales de mano de obra y materia prima. Los costos indirectos de fabricación se cargan al producto con base en una tasa de asignación, producto de los presupuestos, uno el de los costos indirectos y otro el del nivel de actividad. Este costeo variable y los sistemas de acumulación de costos se utilizan en un sistema de acumulación de costos normal. Es aplicable en sistemas que carguen al producto costos reales y es necesario determinar variaciones para materiales, mano de obra y costos indirectos. Capítulo cuarto. Relación costo-volumen-unidad. En este capítulo se habla sobre el punto de equilibrio y supuestos de la relación costo-volumen-utilidad. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los costos y gastos totales, es decir, donde la utilidad es cero. Supuestos de la relación costo-volumen-utilidad. La relación costo-volumen-utilidad se basa en una serie de supuestos, los cuales pueden limitar su uso como herramienta gerencial. El primero, el precio de venta no cambia ante variaciones en los niveles de venta. El segundo, todos los costos se pueden clasificar perfectamente en fijos y variables. El tercero, la función de ingresos y los costos tienen un comportamiento lineal, lo cual es válido dentro de un rango relevante. Cuarto, el costo variable unitario es constante y existe una relación directa entre el costo total variable y el volumen. Es decir, este modelo ignora ciertos fenómenos que pueden afectar los costos variables en una empresa. Quinto, el costo fijo total permanece constante dentro del rango relevante de actividad. Ejemplo, métodos de depreciación, criterios de armonización, cobertura de seguros, publicidad y capacidad de planta. 6. Los niveles de ventas y producción están sincronizados, es decir, el inventario permanece constante o es cero. 7. Si el análisis costo-volumen-utilidad cubre más de una línea de producto, se asume que la mezcla de ventas proyectadas es igual a la real. Formas de presentar relación costo-volumen-utilidad. Estas formas pueden ser del método matemático o método gráfico. Método matemático. Con este método se llega a determinar las necesidades del punto de equilibrio en unidades o costos totales por medio de tres ecuaciones matemáticas, las cuales serán mostradas en esta presentación. El segundo es el método gráfico. Es otra forma de representar la relación costo-volumen-utilidad es durante análisis gráficos. Los gráficos se utilizan para determinar las utilidades o las pérdidas en cualquier nivel de ventas, facilita la lectura y el análisis y permite evaluar el impacto de cambios de volúmenes, costos y precios de ventas sobre las utilidades. Análisis de sensibilidad. Una de las ventajas de la relación costo-volumen-utilidad es utilizar esta herramienta en el proceso de planeación y toma de decisiones, mediante la simulación de cambios en las variables que lo conforman y el análisis del impacto de estos cambios en las utilidades, con el fin de diseñar un conjunto de escenarios que sirven de apoyo para elegir el mejor curso de acción. Los tipos de análisis pueden ser cambios en los costos variables, cambios en el precio de venta y cambios en los costos fijos. Son los principales cambios que pueden tener un impacto mayor en las presentaciones financieras de la empresa. La planeación de utilidades y la relación costo-volumen-utilidad. Se debe calcular las unidades que se deben vender y volúmenes de ingresos para obtener una utilidad antes de impuestos. Después, calcular las unidades que es necesario vender y los ingresos para obtener determinada utilidad después de impuestos. Finalmente, se calcula las unidades que es necesario vender para obtener un determinado valor económico agregado. Es un impuesto. Margen de seguridad se define como la diferencia entre las ventas reales o planeadas y el volumen de ventas en el punto de equilibrio. Punto de cierre o punto de eliminación. Está dado por el nivel de actividad donde los ingresos cubren los costos que implican salida de efectivo. Punto de cierre versus punto de equilibrio.
Cuando la empresa trabaja por debajo del punto de equilibrio, lo está haciendo a pérdida. Sin embargo, aunque se trabaje a pérdida, no ha llegado el momento de cerrar. Punto de equilibrio para varias líneas. Cuando una empresa tiene varias líneas, no se puede pensar en un punto de equilibrio único para la empresa. Lo mejor es calcular un punto de equilibrio para cada una de las líneas. On the final part of this presentation, we will discuss about the topics of the video, further discussion of cost concepts. This video showed the following concepts: management accountant, marginal revenue, marginal cost, relation between marginal revenue and marginal cost. Firstly, we will talk about management accountant and its importance for a company. Those accountants are really useful for a manager because he can follow up the following topics on a company: inventory valuation, product costing, costing of service, product pricing, and break-even analysis. Those accounts can help a manager with product line profitability analysis, decisions to downsize departments and lay off people, decision to discontinue a product or product line, preparing of budgets, and finally, forecasting sales and expenditures. The main topic of this video is to define prime cost and conversion cost. Prime cost is the result of direct material plus direct labor. On the other hand, direct labor plus overhead equals conversion cost. Marginal revenue. It is an incremental revenue generated by selling one additional unit. It normally decreases per each purchase or selling. Marginal cost. It is an incremental or additional cost associated with an additional unit. The marginal cost is used to answer in which level of the output it is possible to maximize the profit. Finally, the video gave us two important formulas to get the total cost. Those formulas are on the top of this presentation. Thank you.